bienvenidos a un nuevo video de la Enigmateca. Como saben, este canal está dedicado a contarles misterios y curiosidades del arte, el cine, la literatura y la música. Recuerden también que tenemos una página de Facebook. Si no nos han seguido ahí, vayan y le dan me gusta porque ahí estaremos subiendo contenido extra y les estaremos dando algunas pistas de los videos que vayamos a subir. El día de hoy hablaremos de la Madonna de Bogotá, la historia que dio origen al dicho de El lío de la Madonna. El nombre de este dicho le da también el nombre al libro que sacó el arquitecto bogotano Santiago Martínez Concha, que es el hijo de quien descubrió el cuadro. En primer lugar, Rafael Sanzio fue un pintor italiano reconocido como uno de los más grandes artistas del Alto Renacimiento en Italia. En su corta vida se vio aclamado como pintor, diseñador y arquitecto, y trabajó para los dos mayores mecenas de su tiempo, los papas Julio II y León X. La historia de la Madonna de Bogotá empieza un domingo de diciembre de 1938 cuando una pareja decide ir de paseo hacia la población de Madrid, un municipio que queda en Cundinamarca. En el viaje, la señora, que se encuentra embarazada, le pide a su esposo detenerse en algún lugar para beber agua. Y es así como llegan a un negocio en Fontibón, donde unas señoras vendían obleas, panellucas y más atún. El señor, quien era un artista graduado de la Escuela de Bellas Artes de Chicago, señala en el lugar un cuadro mediano, más o menos de 70 por 84 centímetros, que estaba colgado en una pared. Y dijo: si ese cuadro es un original, me atrevería a afirmar que es el mejor cuadro que ha pisado América. Le pidió permiso a la dueña para descolgarlo, lo sacó a la luz y le comentó a su mujer que no se trataba de una copia, sino que estaba casi seguro que era del pintor italiano Rafael Sanzio de Urbino. Sí, Rafael Sanzio, quien junto a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Donatello son los pintores más importantes del Renacimiento y los mismos de las Tortugas Ninja. Todo esto sucede en Fontibón, la actual localidad de Bogotá. El escritor de este libro, e hijo de quien habría encontrado la obra, descubrió que la modelo era la Fornarina, la tercera y última de las amantes de Rafael, quien antes de morir le dejó a ella el cuadro. Se quiso casar con ella, pero ninguno de los dos papas para los que trabajó, es decir, Julio II y León X, lo autorizaron, porque consideraban que él era un noble maestro pintor y no podían permitir un matrimonio morganático, es decir, la unión de dos personas de clases sociales distintas. Meses más tarde, esta mujer se volvió amante del conde de Montmorency, segundo hombre más importante de la corte del rey Francisco I de Francia. Cuando el rey vio el cuadro, se lo compró a la Fornarina por 500 ducados y ordenó colgarlo en su tienda de campaña durante la correría que finalizó en la batalla de Pavia, en Italia, en la que resultó vencido por las fuerzas del rey Carlos V al mando del capitán de guardia Gonzalo Suárez Rondón. Al llegar ante el rey Carlos V con los detenidos y sus valiosas pertenencias, el monarca, en agradecimiento, decidió regalarle el cuadro de la Madonna. Entonces, Suárez Rondón emprendió viaje a América, deslumbrado por la leyenda de El Dorado, y fundó la ciudad de Tunja, en donde finalizaron sus días. Al morir, el cuadro fue legado al convento de San Agustín. Imagínense, la obra aguantó toda la conquista, la colonia, el terremoto de Bogotá, las 10 guerras civiles del siglo XIX y luego pasó a Fontibón, a la casa de unos parientes del monje agustino Fray Domingo Espina Camacho, que lo estuvo escondiendo de la soldadesca. Una vez resuelta la manera como terminó en tierras americanas, el artista Martínez sabía que, si se trataba de un Rafael original, debía tener debajo de la pintura los rastros del artista. Entonces se llevó el cuadro a la Clínica Moderna de Bogotá para tomarle radiografías. La gente empezó a decir: este señor se chifló. La prensa se enteró de todo el escándalo y cuando salieron las estructuras óseas y los círculos concéntricos debajo de la capa de pintura, su padre aseguró que tenía un original de Rafael. Con los documentos históricos de la obra, las radiografías y el cuadro, el descubridor viajó a la Escuela de Bellas Artes de Chicago en Estados Unidos para iniciar los trámites de la certificación. Coincidía en estos días la Feria de Arte de Nueva York, que reunía a los restauradores más representantes del mundo, quienes, al enterarse de la existencia del cuadro, viajaron hasta Chicago para estudiar.
El escándalo también salió en los principales diarios y revistas de ese país, como en el Newsweek y en Life. Luego lo certificaron como un auténtico Rafael. Cuenta Martínez que para ese momento un emisario nazi le ofreció $100,000 para que le vendiera el cuadro. La dueña del cuadro, la señora del negocio de Fontibón, se radicó en Estados Unidos con sus hijas. Finalmente, él le compró la obra pagándole con parte de su propia obra durante varios años, un crédito que pidió a la Academia de las Artes y otros 2 préstamos más que le pidió a un comerciante y a un judío de apellido Tartar de Nueva York. Entre ellos financiaron la compra de la obra. La Segunda Guerra Mundial siguió su curso. Mi papá se murió en 1954 sin dejar dicho en dónde estaba el cuadro, comenta el autor. Pasaron más de 50 años hasta que el arquitecto Martínez Concha logró descifrar el rompecabezas que había dejado su padre minuciosamente detallado en una carta secreta. Antes de morir, mi mamá me entregó una llavecita de oro que llevaba en una cadena pegada al cuello que tenía grabado el número 444 y la frase «Este es el Cordero de Dios», agrega Martínez Concha. Y comenzó la búsqueda. Encontró a los descendientes del señor Tartar, amigo de su padre, quienes le contaron que también tenían la misma llave, pero de plata, con el número 999 y la inscripción «Salve María, llena eres de gracia». Ellos sabían que la llave abría el sagrario de una capilla que mi papá diseñó en una finca de Cajicá, Cundinamarca, en donde también murió. En la parte superior de este sagrario apareció pegada una carta dirigida a mí para cuando yo creciera. Venía con 2 sobres lacrados. El primero tenía una R de Rafael y el segundo las iniciales de mi papá. Allí aparecía especificado en dónde estaba el cuadro. En la carta, el padre de Martínez le explicó la manera como debía calcular un número que correspondía al casillero de un banco suizo de Nueva York, en donde había guardado con sigilo la obra de arte que solo podía encontrar si completaba las pistas. Se necesitaban el número, la llave de oro y una copia del certificado de defunción de su padre. Con estas piezas juntas, Martínez viajó a Nueva York a reclamar la obra. Pero después de todo el periplo de un cuadro que había comenzado como un regalo a un amante de Rafael, que había vivido batallas en Europa y que había terminado en una tienda de obleas de Fontibón, el heredero de la multimillonaria obra se encontró con otra sorpresa. No podía sacar el original de Rafael porque, tal como su padre lo había estipulado en un fideicomiso, debía reclamarlo antes de que se cumplieran 50 años de su muerte. De lo contrario, el cuadro debería completar 90 años en el banco y luego ser regresado a Bogotá para entregarlo nuevamente a la iglesia de San Agustín. Dice Santiago Martínez Concha: me había pasado, llegué 3 meses después de los 50 años de la muerte de mi padre, o sea que perdí la bobería de $100 millones. Por eso lo único que me permitió el gerente del banco fue tomarme una foto al lado del cuadro en la bóveda. Imagino que dentro de 45 años, cuando yo ya esté muerto, llegará a Colombia en una especie de odisea con todo y banda incluida. Igualmente cabe mencionar que la mayoría de los sucesos relatados en este libro son reales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que El lío de la Madonna es una novela y que probablemente hayan sido incluidos algunos hechos ficticios. La historia de por sí es muy interesante, igual cuéntenos qué piensan ustedes y qué otros casos quieren ver en nuestro canal. Recuerden compartir, darle like y suscribirse a nuestro canal.